Hola, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Control TV, este espacio de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Les acompaña Karen Sánchez, nuestro compañero Mario Mantilla, aún se encuentra en su receso de vacaciones, pero pronto estará acompañándonos nuevamente. Hoy estaremos tocando un tema fundamental y es que hoy por hoy los noticieros tienen una dinámica diferente que se debe en gran parte a la tecnología, gracias a los teléfonos celulares, también a las cámaras fotográficas e incluso muchas veces hay lentes espía que utilizan muchas personas y también varias entidades para poder recopilar algunas pruebas o también para poder detectar algunos actos delictivos. Pues este es el caso de que muchas casas editoriales o muchas casas de noticieros, tanto nacionales como internacionales, las manejan para poder tener un mejor contenido de información. Pues este es el caso que hoy estaremos abordando precisamente en nuestro programa. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con operativos en diferentes zonas del área metropolitana, iniciamos este segmento del ente nocturno, mientras usted descansaba. No habían pasado 12 horas de haberse realizado un gigantesco operativo policial en contra de las bandas de narcotraficantes en Florida Blanca, Santander, y uniformados de la Policía Metropolitana seguían patrullando en horas nocturnas las diferentes zonas del área metropolitana con el fin de seguir dando seguridad y tranquilidad a toda la comunidad bumanguesa. Para hablar de esta temática, hoy nos acompaña John López Aguilar, director del informativo de Oriente Noticias, que hace parte del Canal TRO, y también nos acompaña Daniel Pedraza Mantilla, quien hace parte del Ente Nocturno, ese espacio donde se muestra el trabajo en horas de la noche en el área metropolitana de Bucaramanga. Para muchos, esta información en horas de la noche tiene un tinte amarillista, pero para otros es solo información. Estos son los temas que hoy vamos a estar analizando y debatiendo en nuestro programa. Por lo pronto, bienvenidos, qué rico que nos estén acompañando y sobre todo para hablar de estos temas tan importantes para la comunidad. Gracias, Karen, por la invitación primero que todo, y también aquí a nuestro director John López, obviamente para hablar de este tema tan importante que es obviamente la información nocturna y de la manera obviamente como se ha creado para también llevarle a todos los televidentes del Gran Santander precisamente la información que sucede en horas nocturnas. John, bienvenido. Muchas gracias, Karen, por la invitación. El saludo para nuestros televidentes, para Daniel y para todas aquellas personas que siguen el sistema informativo del Canal TRO Oriente Noticias, y como usted bien lo decía, que desde ya hace año y medio aproximadamente cuentan con el servicio de la información nocturna, con nuestro lente nocturno del sistema informativo. En la introducción mencionábamos algo muy importante y es que algunas personas lo ven como un tinte amarillista. ¿Tiene este espacio ese tinte o es solo información? Bueno, el lente nocturno de Oriente Noticias, como su nombre lo indica, pues fue un espacio que quisimos introducir dentro de los noticieros del canal, del sistema informativo del Canal TRO, para mostrar lo que ocurría en horas en que la gente normalmente descansa, en horas de la noche. Pues para nadie es un secreto que en horas de la noche los temas que más se mueven o que más generan noticias son los temas judiciales, el tema de las accidentalidades, las riñas, los homicidios, en fin. Y esos temas, por lo general, la gente o los televidentes siempre tienden a asociarlos con el tema del morbo, el tema del amarillismo, del sensacionalismo, pero son temas que la gente debe conocer, debe estar informadas, y la responsabilidad nuestra, siempre lo he dicho, es informar a los televidentes. Si bien para ellos es que nosotros trabajamos, pues el lente nocturno de Oriente Noticias trata de llevar esa información a cada uno de los hogares de las personas de primera mano, porque nuestra primera emisión es a las 6 de la mañana, entonces las noticias están muy recientes, son como sacadas del horno, recién sacadas del horno, como se dice en el argot popular, pero con un tratamiento especial, precisamente para eso, para evitar herir susceptibilidades, para evitar herir la sensibilidad del televidente, de pronto evitando mostrar imágenes desagradables, imágenes que no sean muy bien vistas, sobre todo en los temas de accidentalidad. Y bueno, sí se le hace un tratamiento muy especial, así que en el lente nocturno de Oriente Noticias la gente no va a encontrar una sección amarillista, va a encontrar una sección con un formato específico, con un tratamiento adecuado para las imágenes y con información veraz,
y oportuna. Justamente mencionaba algo muy importante y es que los temas son sensibles en su mayoría. Por esta razón, ¿hay alguna línea editorial que se maneje para este tipo de informaciones? Bueno, siempre se trata de, como tal, pues no se sabe qué va a pasar en la noche, ¿sí? El equipo periodístico del Lente Nocturno está disponible desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En cualquier momento puede ocurrir algún tipo de información, por eso ellos andan patrullando la ciudad constantemente a la espera de encontrar algo. Decir que tenemos una continuidad previa, por decirlo de alguna manera, pues es imposible, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, o ellos en específico, que son los que hacen el trabajo en la calle, a qué se van a enfrentar. Lo que sí sabemos es cómo tratar ese tipo de informaciones, qué manejo darle para que nuestros televidentes estén bien informados, pero quitándole ese tema del sensacionalismo y el tema del amarillismo. De pronto tal vez ahí pasa un poco el tema de la editorial de la que usted habla, Karen, y es cómo le mostramos nosotros a nuestros televidentes lo que está ocurriendo en la ciudad de Bucaramanga, que es una ciudad, entre otras cosas, que es una de las más activas durante la noche a nivel del país. Y en cuanto más activa es la ciudad, pues más casos va a registrar. Hablábamos que se tocan temas de homicidios, el tema de la accidentalidad, son temas muy sensibles y Daniel ahora tal vez les va a explicar con muchos de los casos que se ha encontrado el Lente Nocturno. Y esa es tal vez nuestra línea editorial, el manejo que se le da a los contenidos que se encuentran en la noche. Debe ser un manejo muy detallado, muy minucioso para poder manejar este tipo de noticias que, bien lo decíamos, es muy sensible. ¿Cómo ha sido la aceptación del público y cómo ha sido también trabajar en horas de la noche? Es un poco complejo, Daniel. No, sí, pues primero bastante complejo. John acotaba algo muy importante y era la necesidad que se vio precisamente del noticiero, que él vio la necesidad de que en la noche suceden muchas cosas. Entonces, por eso la importancia de que había muchas veces mucho material que se pierde en ese transcurrir de las horas nocturnas, independiente, y ya el manejo que se le dé de lo que hablamos, el amarillismo, la morbosidad, pero hay una necesidad imperiosa, la gente misma nos lo dice, ahorita vamos implementando, hay historias de la noche, hay gente que trabaja de noche, hay gente que vive de noche. O sea, también dentro de la sección del Lente Nocturno, con John se sacó una sección que se llama Las historias de la noche. Y es no solamente destacando esa parte judicial, sino esa parte humana de esos seres humanos que trabajan en la noche, como los celadores, los que venden tintos, las ambulancias, la gente, los policías, porque como ustedes han visto y gracias pues a Dios, la aceptación del Lente Nocturno, y hemos logrado, por ejemplo, varias primicias como operativos de la policía, que de una manera hemos llegado hasta allá, hemos llegado al momento y hemos sido de alguna manera los primeros en informarle hechos trascendentales a nivel judicial y policial, que solamente ni los nacionales ni nadie, sino nosotros hemos sido los primeros, porque se implementó este Lente Nocturno y obviamente pues la gente lo mejor que hace es ser los primeros en informarse de lo que sucedió la noche anterior. Muy bien, Daniel y John nos van a seguir acompañando porque vamos a seguir tocando temas como explicar precisamente cómo es el proceso de producción y realización de este espacio del informativo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Con diferentes actividades lúdicas para las personas vulnerables de la zona centro de la ciudad, una novena conjunta y un tamalito al aire libre, un grupo desinteresada de personas compartieron una novena de aguinaldo con estas personas menos favorecidas de este sector de la ciudad bonita. Gracias por continuar con nosotros en Control TV. Recordamos que hoy nos acompañan John López, director de Oriente Noticias, y también nos acompaña Daniel Pedraza Mantilla del Lente Nocturno. Hablábamos hace un instante y le queremos contar a los televidentes cómo es ese proceso, cómo es la producción y la realización de este tipo de informaciones en horas de la noche. Bueno, Karen, lo primero que hay que decirle a la gente es que el trabajo nuestro, el periodístico, el del camarógrafo, el del editor, y nosotros hacemos nuestro horario de trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana, es decir, nuestro trabajo habitual de las personas que ustedes, como los periodistas, en el día se hace, el de nosotros simplemente se corre para la noche, pero igual se trabaja. A las 6 consultamos nuestras fuentes, yo me preparo con el camarógrafo, miramos, tenemos ya los contactos para salir, como decía John en un principio, nosotros también algo que pues estamos implementando.
periodísticamente es que nosotros no esperamos solamente que nos llamen o que pasen las cosas, nosotros salimos a patrullar, salimos a buscar la noticia y eso también ha sido gran parte del éxito de este lente nocturno y de buscar esa información que muchas veces, por ser de noche, pues muchas fuentes oficiales no la saben, pero nosotros como estamos patrullando y estamos, como se dice en el argot popular, en la jugada, pues estamos captando precisamente. Nuestro camarógrafo, estamos patrullando a Provenza, Piedecuesta, Girón, el norte de la ciudad, que a veces es un sector bastante movido y bastante álgido, pero hasta allá llegamos si es necesario. Se podría decir que es un trabajo en conjunto, ustedes salen a patrullar, tienen ahí también la noticia a la mano, pero también tienen ustedes contacto con autoridades, con cuerpo de bomberos, de defensoría, la gente o la autoridad encargada de este tipo de situaciones que puedan registrarse. Bueno, ahí sí es donde, entre comillas, se nos dificulta o hay que tener un manejo muy responsable de lo que se hablaba al principio, de lo que es el manejo de la información. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, como estamos, por decir, en caliente con la noticia y prácticamente la estamos cogiendo en vivo, es muy difícil, por ejemplo, si hay un caso policial grave, que el general hable, pues obviamente 3 de la mañana o algo, o sea, para que haya una versión oficial, pero la versión oficial ahí somos nosotros, porque estamos, digamos, inmediatamente en el sitio de los hechos, indagando periodísticamente y tenemos que, ahí es donde entra la responsabilidad periodística y profesional de esto, donde tenemos que ser cuidadosos en el manejo. Por ejemplo, si, como decía John al principio, si hay una escena muy macabra, muy violenta, o sea, nosotros no podemos manejarla al otro día para el noticiero de esa manera porque vamos a herir susceptibilidades. Entonces es donde viene el trabajo del editor, del camarógrafo y de mi persona, donde, bueno, vamos a manejar esta información de cierta manera, con cierta responsabilidad para que le pueda llegar de manera oportuna y veraz al televidente. Bueno, John y Daniel, hablábamos extra cámaras de este tipo de situaciones que se registran en horas de la noche y que muchas veces alguno de los imprudentes o de las personas que son captadas a través del lente nocturno, pues no son, digamos que aceptan lo que ustedes están haciendo y muchas veces cogen represalias contra ustedes, incluso ya han atacado al equipo periodístico. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? No, eso no se puede manejar en el sentido de que pues uno sale a patrullar y como tú lo dijiste, o sea, uno se encuentra de todo. Gente amable como gente molesta. Ahí sí te voy a aclarar algo y también a John. Lo duro de trabajar de noche es que obviamente fines de semana y de noche es cuando la gente, en su mayoría, así sea entre semana, pues bebe traguito, entonces la gente está más eufórica, sí, está más violenta, en un accidente. Hay familiares, por ejemplo, que no les gustan que le saquen al paciente, pero como les digo yo, pero es que esa es la información, acabó de suceder el hecho, y muchas veces no lo entienden a uno, sino que obviamente en varias oportunidades la gente que pues sigue el lente nocturno y a Oriente Noticias nos ha pasado como un muchacho que se bajó porque nosotros le dijimos que no se metiera en un accidente que hubo en Provenza y él se metió con el papá, ¿sí? Se metieron imprudentemente por la mitad del accidente, entonces yo le dije que respetara que eso era una escena de un accidente de tránsito y el muchacho ni corto perezoso se bajó y no, manejar eso, imposible. Yo digo que no me pegue, pero igual son cosas que se presenten en el día a día y otros hechos violentos como le pasó a mi compañero camarógrafo también por estar ayudando a una abuelita, un señor impaciente, tal vez yo creo que iba con tragos y de pronto, no sé, de pronto con otras sustancias y nos amenazó con un machete. Fueron momentos... no. ¿De pánico? De pánico, de miedo, y son cosas que uno no para eso no está preparado, así lleve 20 años en esto, uno nunca está preparado para eso, pero en fin, es el trabajo, es nuestro trabajo periodístico y es la responsabilidad de nosotros y del noticiero y de la sección, pues llevarle la información a la gente. Muy bien. Importante también contarle a los televidentes, John, acerca de este tipo de productos. ¿Este espacio o esta sección que hace parte del informativo se maneja crónica roja o está flexible a poder manejar ese contenido de información? Bien, el término de crónica roja tal vez genera un poco de suspicacia, sí, un poco de sensacionalismo. Cuando hablamos de crónica roja, sencillamente lo que hablamos es de el tema que
la gente en muchas ocasiones quiere que le cuenten. ¿Qué es el tema que quiere que le cuente la gente? El accidente. Sí, cómo se accidentó, dónde se accidentó, qué pasó con el muchacho, con la muchacha. ¿sí? Hay accidentes en su mayoría con víctimas fatales. Y eso es tal vez a lo que se refiere con el tema de la Crónica Roja. Y obviamente, pues dentro del Ente Nocturno, la gente que ve el noticiero, que ve Oriente Noticias, se va a encontrar con muchos de los casos que tal vez sí tengan que ver un poco con Crónica Roja, pero repito e insisto en lo siguiente, el tratamiento que se le da a la información que se maneja, pues es un tratamiento, por decirlo de alguna manera, amable con el televidente. Pero eso no quiere decir que sea lo único que se maneje. Recuerdo muchos casos del Ente Nocturno donde se han manejado temas comunitarios. La misma comunidad llama, hacen plantones, hacen protestas en horas de la noche, que no tenemos agua. El Ente Nocturno no solo cubre la Crónica Roja, también atiende el llamado de la comunidad, atiende la parte social, atiende la parte artística. Incluso hemos tenido casos como el de la comunidad en el municipio de Piedecuesta, que llamó al Ente Nocturno para que atendiéramos porque ellos iban a hacer una protesta porque les iban a instalar una antena y no la querían dejar atender. De igual manera atendemos un grupo de ciclistas o de motorizados que salen a hacer diferentes actividades, por ejemplo, en la vía hacia Pamplona, a llevar ayudas a los ciudadanos venezolanos que vienen caminando, de pronto alguna frazada, alguna cobija o algo para soportar el frío que hay esa hora en horas de la noche. Entonces no es solo el tema de la Crónica Roja, el Ente Nocturno es contar en su totalidad lo que pasa en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en horas de la noche, independiente de lo que sea, así sea un evento deportivo. Se ha hecho cubrimiento a veces grupos de, por ejemplo, taxistas que juegan sus picaditos, como lo llaman ellos, en horas de la noche, en horas de la madrugada. Todo eso se ha encargado de mostrar el Ente Nocturno. No solo lo malo que pasa en la ciudad con el tema judicial, sino también las cosas positivas que se generan desde las mismas comunidades en lo comunitario y en lo social. Quiero contarles a ustedes, Daniel, John y televidentes, que justamente se estrenaba en el 2014 una primicia mortal. Vamos a ahondar un poquito en el caso, y es que un hombre aprovechaba, él diariamente en horas de la noche, pues tomaba imágenes y las vendía a casas editoriales, a muchos noticieros, para sacar ventaja de esta situación, que para muchos, lo hablábamos, era un tinte amarillista. Lo aclaramos al inicio sobre este tema, pero ¿qué hace diferente al Ente Nocturno para otros espacios que sí lo hacen con este toque? Pues no, la finalidad, porque yo sé cuál es la película, yo la vi, muy interesante, pero bueno, culturalmente diferente el manejo tanto periodístico como empresarial, obviamente, sí, de los gringos. Sí, la gente a veces, uno llega a un sitio y resulta que con la cuestión de la tecnología y los celulares hay mucha gente que llega primero que uno, ¿sí? Y llega y de pronto hizo la toma del accidentado recién herido, y cuando uno llega, pues obviamente uno no siempre llega pues al sitio de los hechos y en el momento en que se lo llevan, y entonces la gente, ay mire, pero yo le tengo al herido, la sangre y todo, y que se lo vendo. Dije, no, señor, no nos interesa, porque nosotros lo que vamos a informar es el hecho como tal. No solamente ahí viene la responsabilidad de sacarlo por sacarlo y por mostrar la sangre, sino es el hecho de lo que sucedió, porque esa persona tiene familiares, porque esa persona, ahí es donde viene el trabajo periodístico profesional, porque usted tiene que indagar, constatar, usted va a decir nombres, de pronto usted puede decir un nombre que no sea, y entonces ahí es donde la inmediatez de lo que es la diferencia con las nuevas tecnologías, de la gente que, y hay muchos grupos que se están atribuyendo esa clase de información, y precisamente va en contra de lo que pues de alguna manera nosotros estamos haciendo, porque ellos, a mí me pasó un caso, creo que John, tú te acuerdas, la pareja que asesinaron en Zapamanga, cuarta etapa. Sí. Nosotros llegamos casi que también inmediatamente, pero obviamente había una escena del crimen, porque hubo 2 asesinatos, y a la media hora, estando ahí esperando nosotros que la SIJIN terminara su trabajo judicial, ya por las redes habían mandado la foto de las 2 personas asesinadas en vivo, en caliente, o sea, de una forma grotesca. O sea, y eso es faltarle el respeto a los familiares, se están implicando, la gente no sabe que al hacer eso también se están implicando en el caso, porque violaron una escena del crimen, y hay muchas implicaciones que la gente irresponsablemente, cuando informa o se atribuye esa clase de información y lo hacen sin la responsabilidad que debe hacerse,
entonces ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces es la diferencia con la que nosotros estamos haciendo el trabajo, independiente de que lleguemos al sitio y así tengamos las imágenes, obviamente es el manejo ya con el editor, con el camarógrafo, decir, bueno, vamos a manejar la escena. El hecho hay que contarlo, porque sí, claro, es algo, como hablamos al principio, hay gente que no le gusta, pero de alguna manera es lo que, y la gente quiere saber. Eso es lo otro que yo quería, la gente quiere saber qué está pasando de noche, la gente quiere saber qué sucedió, quiénes eran, ¿sí? Porque, como vuelvo y repito, hay gente, familiares, personas, en Zapamanga cuarto, pero en Zapamanga hay, ¿qué? 40.000 familias. Entonces la gente quiere saber de pronto, yo no lo quiero, uy, Zapamanga, ya, entre comillas, descansamos porque no es mi familiar, ¿sí? Sí, o sea, claro. suena duro decirlo, pero es así. Entonces, es la responsabilidad con que se está informando y dando a conocer esa noticia. Es que en este tipo de espacios debe hacerse de manera responsable, incluso hasta en los términos que se manejen. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos trabajando más este tema de este espacio que hace parte del sistema informativo del Canal Tro. Al ente nocturno hicieron llegar este video donde se aprecia cómo los comerciantes, transeúntes y policía de la Plaza de Mercado Central sorprenden a estas dos mujeres hurtando pantalones jeans, evitando llamar la atención, utilizando hasta un niño de brazos. Los hechos se registraron al interior de la Plaza Central cuando una de las empleadas se percató del hurto de las mujeres y se aprecia cómo obliga a una de ellas a sacar los pantalones que llevaba escondidos en diferentes partes del cuerpo. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de la Defensoría del Televidente del Canal Tro. Hoy estamos hablando justamente de una sección que hace parte del noticiero Oriente Noticias, el sistema informativo, que tiene que ver con todos los hechos registrados en horas de la noche. Justamente cuál es el tratamiento que se le da, cuál es el filtro para poder manejar este tipo de casos que muchas veces podrían ustedes tener alguna petición, alguna PQR para responderle a esos televidentes. Karen y televidentes, desde que se creó el ente nocturno en el año 2017, pues siempre hemos tratado de ser muy cuidadosos con el tema de la forma de contarle a la gente las historias que ocurren en la noche. Pero aún así, pues no deja de faltar algunas personas escribiéndonos sobre cierta información que se pasa. Va a ser muy difícil siempre en este tema de la comunicación y el periodismo tener contentas a todas las personas, sobre todo cuando hay contraparte que se ven afectadas por la información que se emite. Un caso particular, por ejemplo, de cualquiera que puede haber sucedido, un accidente de tránsito donde los culpables iban en estado de embriaguez. El ente nocturno llega al sitio, muestra la imagen, muy seguramente en la imagen no se muestra la placa del vehículo, pero la gente asocia el vehículo y lo conoce, o muy seguramente la gente sabe de quién es el vehículo o algo, entonces la gente escribe, pero ¿por qué me saca que no? ¿Sí? Entonces la gente siempre va, cuando se va a ver confrontada con la información, sobre todo cuando han incurrido en alguna falla, en algún error, la gente empieza a hacer sus reclamaciones, pero son reclamaciones sin ningún tipo de fundamento, porque en el ente nocturno y sobre todo en el sistema informativo del Canal Tro siempre manejamos esa línea editorial que usted lo dice con mucha responsabilidad en el manejo de los contenidos. Nunca va a encontrar usted una información falsa. Por eso, ahora cuando ustedes hablaban acerca del tema de suministrar videos, ya ahora eso no se compra prácticamente porque todo el mundo tiene a la mano un celular y si usted está en una escena, usted lo puede hacer en vivo incluso, mostrar lo que está pasando en vivo incluso porque todo el mundo quiere tener la primicia y mostrar primero lo que está sucediendo. Sí. ¿Eso qué implica? Eso implica realmente una irresponsabilidad si lo hace una persona que no se haya capacitado previamente en el manejo periodístico de la información para saber cómo contarle las cosas a las personas sin llegar a herir o a causar algún daño a terceros. Sobre todo en el tema de dar nombres, el tema de mostrar rostros, el tema de dejar en evidencia a ciertas personas, sobre todo el tema de los niños, que también muchas personas no tienen ese cuidado con la sensibilidad que debe tener el televidente. Nosotros como casa periodística, como Canal Tro, debemos tener esa responsabilidad, ese sentido humano con nuestro televidente de no ir a dañarlo, de no ir a generar algún tipo de incomodidad ni afectar la imagen de nuestros televidentes por el simple hecho de tener una primicia o sacar primero la información. Se le hace un tratamiento primero y por eso las personas que están haciendo el trabajo, en este caso el lente nocturno, todos los lentes nocturnos que hemos tenido, que han pasado Jair Lagos,
Joana, el mismo David Valenzuela, pues todo, y ahora Daniel, todos han sido personas muy profesionales al momento de hacer su trabajo, y tal vez ese tipo de quejas que se reciben, pues uno entiende a las personas que se sientan incómodas por cierta situación, pero son en la mayoría quejas sin algún tipo de fundamentos, porque cuando mostramos el producto y le evidenciamos lo que se sacó al aire, porque una cosa es lo que se graba en el sitio y otra cosa es después pasar por el proceso de edición y de la línea editorial que tenemos, lo que sale al aire. Entonces, cuando las personas se dan cuenta de lo que ha salido al aire realmente, pues entonces la queja ya queda sin ningún tipo de fundamento. Pero siempre en el ejercicio periodístico se va a encontrar uno con situaciones donde las personas quieran reclamar cuando se ven afectadas, sobre todo en el tema de las contrapartes, en este caso de la información. Muy bien, pues a ustedes muchas gracias, Daniel, muchas gracias, John, por acompañarnos y por supuesto por aclararle todo este tipo de inquietudes a los televidentes. A ustedes por la invitación, a Control TV, porque es el programa que responde por los televidentes, ¿sí? Y aquí estamos pues dispuestos a resolver todas las inquietudes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, pues de esta manera llegamos entonces al final de Control TV, este espacio de la Defensoría del Televidente del canal TRO. Muy atentos porque estarán premiando precisamente a los periodistas que en esta oportunidad han estado atentos y han participado de este espacio. Por lo pronto les deseamos a ustedes una feliz noche y estaremos pronto de regreso en un nuevo programa.